¿Te has sentido atrapado en un ciclo interminable de pecado y arrepentimiento? ¿Has llorado delante de Dios, prometiendo que esta vez será diferente, solo para volver a fallar al día siguiente? Si estás cansado de ser esclavo de los mismos pecados una y otra vez, entonces necesitas escuchar lo que voy a revelarte hoy. Existe un versículo en la Biblia que cuando lo entiendes realmente, no solo intelectualmente sino en tu espíritu, te libera instantáneamente de la esclavitud del pecado para siempre. Este no es otro método religioso, es la verdad que Jesús mismo enseñó y que cambió la vida de millones. ¿Sabías que hay una historia hebrea sobre un hombre que vivía esclavizado por pecados que lo atormentaban día y noche, hasta que descubrió este versículo que revolucionó su existencia? Lo que descubrió ese día no solo lo liberó a él, sino que se convirtió en la clave que ha liberado a incontables personas a través de los siglos. Si has perdido la esperanza de ser verdaderamente libre, esta revelación va a cambiar tu vida para siempre. Dale me gusta ahora mismo y comparte este mensaje en tu WhatsApp o Facebook inmediatamente, porque alguien en tu vida necesita esta libertad desesperadamente. Si no escuchas hasta el final, podrías seguir viviendo como esclavo cuando Dios ya te hizo libre. Tu libertad está en este video. Comenta, quiero ser libre del pecado, y prepárate para la revelación más transformadora de tu vida cristiana. Voy a comenzar con la historia. En las colinas de Judea, donde los olivos centenarios guardaban secretos de generaciones pasadas, vivía un hombre de 35 años llamado Simón ben Matatías. Era un escriba respetado que conocía la ley de Moisés mejor que muchos fariseos. Pero su vida privada era una batalla constante contra pecados que lo atormentaban sin piedad. Cada mañana se levantaba con la determinación de vivir rectamente, pero cada noche se acostaba lleno de vergüenza por sus fallas. Su pecado principal era la lujuria descontrolada. A pesar de estar casado con Raquel, una mujer virtuosa, Simón no podía controlar sus pensamientos cuando veía a otras mujeres. Había intentado todo: ayunos prolongados, oraciones interminables, memorización de escrituras, pero nada funcionaba. ¿Por qué soy tan débil?, se lamentaba cada noche. Conozco la ley mejor que nadie, pero soy esclavo de mi propia carne. Su esposa notaba su lucha constante. «Simón, ¿qué te atormenta? Veo dolor en tus ojos cada día». Él no podía confesarle la verdad. ¿Cómo podía un maestro de la ley admitir que era esclavo del pecado? Un día, mientras estudiaba en el patio del templo, se acercó un hombre mayor llamado Nicodemo, conocido por su sabiduría. «Simón», le dijo, «veo que cargas un peso que la ley no puede quitar. ¿Has considerado que tal vez estás luchando la batalla equivocada?» Simón lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». Nicodemo sonrió. «Hay una verdad que revoluciona todo. Una revelación que no viene de esfuerzo humano, sino de entendimiento divino. ¿Estás dispuesto a escuchar algo que podría sonar extraño, pero que es la clave de la libertad?». Esa tarde, Nicodemo le reveló un versículo que Simón había leído cientos de veces, pero nunca había entendido realmente. Cuando la revelación llegó a su espíritu, todo cambió. Por primera vez en años, Simón durmió en paz, y al día siguiente despertó como un hombre completamente nuevo. Mi hermano, mi hermana, lo que acabas de escuchar no es solo la historia de un escriba del primer siglo, es tu historia y la mía. Simón representa a cada cristiano que ha vivido frustrado en un ciclo de derrota espiritual, prometiendo cambiar pero sintiéndose impotente contra el poder del pecado. Pero aquí está la verdad que va a liberarte hoy. El problema no es que seas débil. El problema es que has estado luchando una batalla que ya fue ganada hace 2000 años. El versículo que cambió la vida de Simón y que va a cambiar la tuya es Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Captas la revelación explosiva aquí? No dice que tu viejo hombre será crucificado si oras más o ayunas más. Dice que ya fue crucificado. Es tiempo pasado, es un hecho consumado. Tu naturaleza pecaminosa no está viva luchando contigo, está muerta en la cruz con Cristo. Pero dirás, si mi viejo hombre está muerto, ¿por qué sigo pecando? Porque has estado viviendo según lo que sientes en lugar de según lo que es verdad. Has estado identificándote con un muerto. Imagínate que alguien te dijera que tu esposo murió hace 5 años, pero tú sigues cocinando para él, comprándole ropa, esperándolo en casa. ¿No sería absurdo? Eso es exactamente lo que haces cuando dices, soy adicto, soy lujurioso, soy mentiroso. Estás identificándote con alguien que está muerto. El versículo continúa, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra griega destruido es katargeo, que significa vuelto inoperante, anulado, sin poder. Tu cuerpo aún puede ser tentado, pero el poder que el pecado tenía sobre ti fue destruido en la cruz. Luego dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No es una lucha, no es un esfuerzo, es una liberación automática que viene del entendimiento. Cuando realmente entiendes que tu viejo hombre está muerto, dejas de servirle automáticamente. Es como cuando un esclavo recibe la carta de libertad. No tiene que luchar para ser libre, simplemente es libre desde el momento que entiende su nueva condición. Aquí está la clave. El pecado solo tiene poder sobre los vivos, no sobre los muertos. Romanos 6, verso 7 lo confirma. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si estás muerto al pecado, el pecado no tiene autoridad legal sobre ti. Necesito que hagas algo ahora mismo. Comenta aquí abajo el pecado específico que más te ha atormentado. No para avergonzarte, sino para que declares tu muerte a ese pecado específico. Al final de este video, haré una oración de liberación por cada persona que comente, pero necesitas quedarte hasta el final y comentar tu nombre completo. No pauses este video porque estás a punto de experimentar una revolución espiritual que cambiará tu vida para siempre. Ahora quiero llevarte más profundo en esta revelación que va a destruir para siempre las cadenas que te han mantenido esclavizado. La razón por la cual la mayoría de cristianos viven derrotados es porque no entienden la diferencia fundamental entre su identidad y su comportamiento. Han confundido quiénes son con lo que hacen, y esa confusión los mantiene en esclavitud perpetua. Escúchame cuidadosamente. Tú no eres lo que haces, tú haces lo que crees que eres. Si crees que eres un pecador tratando de ser santo, actuarás como pecador. Pero si entiendes que eres santo, que a veces actúa como pecador, tu comportamiento comenzará a alinearse con tu verdadera identidad. Esta no es psicología barata, es teología profunda. Segunda de Corintios 5, verso 17, declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nota que no dice, serán hechas nuevas cuando te portes mejor. Dice que ya son hechas nuevas. Tu identidad cambió el momento que aceptaste a Cristo. El problema es que sigues viviendo según tu vieja identidad muerta. Es como si hubieras sido adoptado por una familia real, pero sigues viviendo en la calle porque no entiendes tu nueva posición. Déjame explicarte exactamente lo que pasó en la cruz desde la perspectiva del reino espiritual. Cuando Jesús murió, tú moriste con él. Gálatas 2, verso 20 es claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo, que era esclavo del pecado, fue ejecutado hace 2000 años.
El que vive ahora es una nueva creación que tiene la naturaleza de Cristo, pero el enemigo ha trabajado arduamente para mantenerte ignorante de esta verdad, porque sabe que el día que la entiendas, se acabó su dominio sobre ti. Él quiere que sigas identificándote con el muerto, que sigas sintiendo culpa por pecados que ya fueron perdonados, que sigas luchando batallas que ya fueron ganadas. Por eso la Biblia dice en Juan 8, verso 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No dice que la verdad te dará fuerza para pelear mejor, dice que te hará libre. Es automático. La verdad tiene poder liberador en sí misma. Cuando realmente conoces que tu viejo hombre está muerto, actúas como alguien que está vivo en Cristo. Ahora algunos dirán, pero sigo sintiendo los mismos deseos pecaminosos. Por supuesto que sí. Tu mente necesita ser renovada para alinearse con tu nueva identidad. Romanos 12, verso 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Tu espíritu fue regenerado instantáneamente, pero tu mente necesita ser reprogramada con la verdad. Es como cambiar el software de una computadora. El hardware es el mismo, pero el software determina cómo funciona. Aquí está la diferencia revolucionaria. Antes peleabas para vencer, ahora peleas desde la victoria. Antes era, Dios ayúdame a vencer este pecado. Ahora es, gracias Dios porque ya venciste este pecado en mí. Antes era esfuerzo, ahora es fe. Antes era tu fuerza, ahora es su obra terminada. Cuando entiendas esto, el pecado perderá su poder magnético sobre ti. No es que nunca serás tentado, es que la tentación ya no será irresistible porque sabes quién eres realmente. Un pez no lucha para vivir en el agua, simplemente vive en su ambiente natural. Cuando entiendes que tu ambiente natural es la justicia, vives en justicia sin esfuerzo. Esto es lo que Pablo quería decir en Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no solo te da poder para obedecer, Él produce en ti el deseo mismo de obedecer. Cuando tu identidad está clara, tus deseos se alinean automáticamente. Busca Romanos 6 después de este video y lee todo el capítulo con esta nueva revelación. Comenta qué pecado específico ha sido tu mayor lucha, porque quiero hacer una declaración profética sobre tu libertad. Estamos en julio de 2025, una época donde más cristianos que nunca viven derrotados porque han sido enseñados a luchar en lugar de descansar en la obra terminada de Cristo. Pero te felicito por estar aquí, recibiendo la verdad que realmente libera, no métodos religiosos que solo producen más frustración. Pero quiero profundizar aún más en esta revelación, porque hay niveles de entendimiento que van a revolucionar completamente tu experiencia cristiana. La mayoría de creyentes están atrapados en lo que yo llamo la mentalidad del esfuerzo, donde creen que la vida cristiana consiste en luchar contra el pecado con su propia fuerza. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que enseña el Nuevo Testamento. Romanos 6, verso 11, dice algo que va a explotar tu mente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra clave aquí es consideraos. En griego es logizomai, que significa contar como verdad, calcular, recon. Es un término contable que significa aceptar algo como un hecho establecido. Dios te está diciendo, no trates de hacer que sea verdad, simplemente acepta que ya es verdad. Es como si alguien depositara $1 millón en tu cuenta bancaria, pero tú sigues viviendo como pobre porque no has consultado tu estado de cuenta. El dinero está ahí, pero no lo estás considerando como realidad. Cuando realmente consideras que estás muerto al pecado, tu comportamiento automáticamente refleja esa realidad. No es pretender,
No es confesión positiva, es aceptar un hecho espiritual que ya ocurrió en la cruz. Aquí está lo que la religión no te ha enseñado. La santificación no es un proceso de mejoramiento gradual, es el descubrimiento progresivo de lo que ya eres en Cristo. No te estás volviendo santo, ya eres santo descubriendo cómo vivir desde esa identidad. Primera de Corintios 1, verso 30, dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nota que no dice que se está haciendo, sino que ya nos ha sido hecho. Tu santificación es un hecho consumado, no una obra en progreso. Pero aquí está lo más revolucionario. El pecado ya no es una lucha de voluntades, es una violación de identidad. Cuando entiendes quién eres realmente, el pecado se vuelve out of character para ti. Es como si un príncipe tratara de actuar como mendigo. Puede hacerlo, pero se siente extraño porque no está alineado con su verdadera identidad. Por eso Pablo dice en 1 de Juan 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no significa que es imposible que peques, significa que es imposible que vivas en pecado como estilo de vida, porque tienes la naturaleza de Dios. Cuando pecas, inmediatamente te sientes incómodo porque estás violando tu verdadera naturaleza. Es como tratar de hacer que un pez viva fuera del agua. Puede sobrevivir por un momento, pero naturalmente busca regresar a su elemento. Ahora, déjame revelar el secreto que cambiará tu vida para siempre, la diferencia entre condenación y convicción. La condenación viene del diablo y te dice: eres un fracaso, nunca cambiarás, Dios está disgustado contigo. La convicción viene del Espíritu Santo y te dice: eso no es quien tú eres, regresa a tu verdadera identidad. La condenación te empuja hacia abajo, la convicción te atrae hacia arriba. La condenación se enfoca en lo que hiciste, la convicción se enfoca en quién eres. Cuando realmente entiendes tu identidad en Cristo, el pecado pierde su atractivo, porque sabes que está por debajo de tu dignidad. No rechazas el pecado por miedo al castigo, lo rechazas porque sabes que mereces algo mejor. Es como un multimillonario que rechaza comida de la basura, no porque esté prohibida, sino porque sabe que puede permitirse algo mejor. Esta revelación también explica por qué el legalismo nunca funciona. El legalismo trata de controlar el comportamiento sin cambiar la identidad. Pero Jesús dijo en Mateo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón no ha sido cambiado, el comportamiento eventualmente reflejará la verdadera condición interior. Pero cuando entiendes que tienes un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una naturaleza nueva, el comportamiento bueno fluye naturalmente de la identidad renovada. Aquí está la clave práctica. Cada vez que sientas la tentación de pecar, no digas, no debo hacer esto. Di, esto no es quien yo soy. En lugar de resistir desde la debilidad, declara desde la fortaleza. En lugar de, soy adicto tratando de ser libre, di, soy libre rehusando actuar como adicto. ¿Ves la diferencia? Una es lucha, la otra es declaración de identidad. Comenta ahora mismo, soy nueva criatura en Cristo, porque necesito ver que estás apropiándote de tu verdadera identidad. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo caminar en esta libertad práctica día a día. Tómate un momento para comentar, ya estoy suscrito, si ya lo estás, porque esta familia necesita mantenerse unida para recibir estas revelaciones transformadoras. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque estas enseñanzas sobre identidad en Cristo van a revolucionar tu vida cristiana. Ahora quiero mostrarte exactamente cómo esta revelación transformó la vida de Simón y cómo puede transformar la tuya de manera práctica y tangible. Después de que Nicodemo le reveló la verdad sobre su muerte al pecado, Simón
Experimentó lo que solo puede describirse como una revolución interna completa. Por primera vez en años, no se levantó con temor de fallar, sino con expectativa de victoria. Raquel, le dijo a su esposa esa mañana, algo ha cambiado en mí. No puedo explicarlo completamente, pero siento como si fuera una persona completamente nueva. Raquel, que había observado la lucha de su esposo durante años, notó inmediatamente la diferencia. Sus ojos tenían una paz que no había visto en mucho tiempo. Su postura era diferente, como si hubiera dejado caer un peso invisible que había estado cargando. Pero la verdadera prueba vino ese mismo día. Mientras caminaba por el mercado, una mujer hermosa pasó cerca de él. En el pasado, este habría sido el momento de su caída diaria. Su mente habría llenado inmediatamente con pensamientos lujuriosos que lo atormentarían el resto del día. Pero esta vez, algo extraordinario sucedió. Cuando el pensamiento impuro intentó entrar en su mente, fue como si hubiera rebotado contra una barrera invisible. No fue una lucha, no fue esfuerzo. Fue como si el pensamiento simplemente no tuviera lugar donde adherirse. «Esto no es quien yo soy», murmuró para sí mismo, y inmediatamente sintió una paz sobrenatural. No era que no había notado que la mujer era hermosa, sino que la lujuria simplemente no tenía poder sobre él. Era como si fuera inmune a su propio pecado favorito. Durante las siguientes semanas, Simón experimentó una libertad que nunca había imaginado posible. Sus amigos notaron el cambio. Sus estudiantes comentaban sobre la nueva autoridad en su enseñanza. Su esposa veía a un hombre que había emergido de una prisión invisible. Pero lo más sorprendente era que no estaba luchando, no se estaba esforzando por ser bueno, simplemente estaba siendo quien realmente era. Un día uno de sus estudiantes le preguntó: «Maestro Simón, ¿qué secreto has descubierto? Te vemos diferente, como si hubieras encontrado una fuente de poder que no conocíamos». Simón sonrió y respondió: «No encontré poder. Descubrí que el poder ya estaba en mí. No conseguí una nueva naturaleza, me di cuenta de que ya tenía una. La libertad no fue algo que alcancé, fue algo que reconocí». Esa noche, Simón escribió en su diario: «Hoy entiendo lo que Jesús quiso decir cuando dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es que la verdad me dé fuerza para pelear mejor contra el pecado. La verdad me revela que la batalla ya fue ganada y yo ya soy libre. Mi parte no es luchar por la libertad, sino caminar en la libertad que ya tengo». Pero Simón también descubrió algo importante. Aunque era libre del poder del pecado, su mente aún necesitaba ser renovada. Los patrones de pensamiento viejos ocasionalmente intentaban regresar, como surcos profundos en un camino que por hábito trataban de dirigir sus pensamientos por las rutas familiares. Pero ahora tenía el poder de rechazar esos pensamientos, no desde la debilidad, sino desde la fortaleza de su nueva identidad. Desarrolló lo que llamó el hábito de la identidad. Cada mañana se recordaba a sí mismo quién era en Cristo antes de enfrentar el día. «Soy hijo de Dios», se decía. «Soy nueva criatura. Soy libre del pecado. Soy santo. Cristo vive en mí». No era confesión positiva, era declaración de hechos espirituales. También aprendió a responder a la tentación de manera diferente. En lugar de «no debo hacer esto», comenzó a decir «esto no está alineado con quien soy». En lugar de «Dios, ayúdame a resistir», comenzó a decir «gracias Dios porque ya me diste victoria sobre esto». El cambio en su lenguaje reflejó el cambio en su entendimiento. 6 meses después, Simón había sido transformado de un hombre atormentado por la culpa en un maestro poderoso de la libertad. Su testimonio comenzó a extenderse por toda Judea. Otros escribas venían a aprender su secreto, pero él siempre les decía lo mismo: «No hay secreto, solo hay verdad que siempre ha estado disponible, pero que pocos entienden realmente». Un día, un fariseo llamado Gamaliel vino a verlo y le dijo: «Simón,
He escuchado que enseñas que es posible vivir libre del pecado. Eso suena a herejía. Simón respondió gentilmente, Gamaliel, yo no enseño que el hombre puede hacer algo para liberarse del pecado. Enseño que Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra libertad. Nuestra parte es simplemente entender y caminar en lo que ya es verdad. Gamaliel frunció el ceño. Pero todos sabemos que la carne es débil. Simón sonrió. La carne es débil, pero yo no soy la carne. Soy espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Mi verdadera identidad no es carnal, es espiritual. Cuando vivo desde mi verdadera identidad, la carne ya no me domina. Esta conversación se extendió por horas, y al final Gamaliel se fue con una perspectiva completamente nueva sobre la vida cristiana. Muchos otros siguieron el mismo patrón, llegaban escépticos y se iban transformados. Simón se convirtió en uno de los maestros más influyentes de su época, no por su conocimiento de la ley, sino por su entendimiento de la gracia y la identidad en Cristo. Su historia se extendió hasta llegar a los apóstoles, quienes confirmaron que su enseñanza era exactamente lo que Pablo había revelado en sus cartas. Simón había descubierto experimentalmente lo que Pablo había enseñado teológicamente, que la vida cristiana no es una lucha por llegar a ser, sino un descubrimiento de lo que ya somos en Cristo. Ahora quiero darte los pasos específicos y prácticos para caminar en esta libertad que ya es tuya en Cristo Jesús. Estos no son métodos para conseguir libertad, son formas de caminar en la libertad que ya tienes. Primero, renueva tu lenguaje de identidad. Deja de decir, soy alcohólico, soy lujurioso, soy mentiroso. Empieza a decir, soy libre del alcohol, soy puro, soy honesto. Tu lenguaje moldea tu realidad. Segundo, cuando enfrentes tentación, no digas, no puedo hacer esto. Di, esto no es quien yo soy. Cambia el enfoque de restricción externa a identidad interna. Tercero, cada mañana antes de levantarte, declara tu verdadera identidad. Soy hijo, hija de Dios. Soy nueva criatura en Cristo. Soy libre del pecado. Cristo vive en mí. Tengo la mente de Cristo. Soy más que vencedor. Cuarto, cuando peques, porque tu mente aún está siendo renovada, no te identifiques con el pecado. Di, eso no fue quien yo soy realmente. Fue mi carne actuando independientemente de mi verdadera naturaleza. Regreso a mi verdadera identidad ahora mismo. Quinto, busca un compañero de rendición de cuentas que entienda esta verdad. Alguien que te recuerde tu identidad cuando olvides, no alguien que se una a tu condenación. Sexto, estudia todo lo que la Biblia dice sobre tu identidad en Cristo. Hay más de 300 versículos que describen quién eres en Él. Memoriza especialmente Romanos 6:6, 2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20, 1 Juan 3:9 y Efesios 1:3-14. Séptimo, cuando otros te recuerden tus fracasos pasados, di gentilmente, esa persona murió en la cruz con Cristo. Yo soy una nueva criatura. Octavo, celebra cada victoria, no como evidencia de que estás mejorando, sino como expresión de quien ya eres. La victoria no te hace libre, eres libre, por eso tienes victoria. Noveno, ore desde tu identidad, no por tu identidad. En lugar de Dios hazme puro, ora, gracias Dios porque soy puro en Cristo, ayúdame a caminar en esa realidad. Décimo, enseña esta verdad a otros. Nada solidifica un entendimiento como enseñarlo. Comparte tu testimonio de libertad para reforzar tu propia fe y liberar a otros. Es crucial entender que este no es un proceso de fake it till you make it. No estás pretendiendo ser algo que no eres, estás reconociendo lo que ya eres en Cristo. La diferencia es monumental. Uno es engaño, el otro es fe. También debes saber que tu mente pondrá resistencia a esta verdad porque ha estado programada con mentiras durante años. Los pensamientos de condenación vendrán,
Esto es demasiado bueno para ser verdad. Si fuera tan simple, más personas vivirían en victoria. Probablemente pecaré mañana. Reconoce esos pensamientos como ataques del enemigo contra tu nueva identidad y reemplázalos inmediatamente con la verdad de la palabra. Finalmente, entiende que esta libertad no es licencia para pecar. Cuando realmente entiendes quién eres en Cristo, no quieres pecar porque sabes que está por debajo de tu dignidad. La gracia no te da permiso para pecar, te da poder para no pecar. Comenta: voy a caminar en mi verdadera identidad. Si estás comprometido con aplicar estos principios. Necesito saber quién está tomando esto en serio para poder orar específicamente por tu proceso de renovación mental. Mi hermano, mi hermana, quiero felicitarte profundamente por haber llegado hasta este punto de una revelación tan transformadora. El hecho de que hayas permanecido aquí durante toda esta enseñanza sobre tu verdadera identidad en Cristo demuestra que tu corazón está abierto a la verdad que realmente libera. Muchas personas se fueron porque preferían seguir luchando en sus propias fuerzas antes que aceptar que la batalla ya fue ganada por Cristo. Pero tú has mostrado la humildad necesaria para recibir una verdad que va contra todo lo que la religión tradicional enseña sobre la vida cristiana. Ahora necesito que hagas algo de importancia eterna para tu vida espiritual. Comenta tu nombre completo aquí abajo para incluirte en las oraciones específicas de este canal sobre tu caminar en libertad total. También menciona el pecado específico del cual has sido liberado hoy, para que pueda hacer una declaración profética sobre tu nueva identidad. También es absolutamente crucial que compartas este video inmediatamente con alguien que necesita esta revelación desesperadamente. Si no viene nadie específico a tu mente, compártelo en tu Facebook o WhatsApp ahora mismo, porque hay personas en tu lista de contactos que están viviendo derrotadas cuando Dios ya las hizo victoriosas. Si sientes resistencia a compartir, puede ser porque el enemigo sabe que esta verdad tiene el poder de liberar a muchas personas de la esclavitud religiosa y espiritual. Lucha contra esa resistencia y comparte ahora mismo. La verdad que has aprendido hoy cambiará radicalmente la forma en que vives tu vida cristiana. Ya no vivirás como esclavo tratando de ser libre, sino como libre aprendiendo a caminar en libertad. Ya no te identificarás con el pecado, sino con la justicia. Ya no lucharás para vencer, sino desde la victoria. Ya no dirás, soy pecador salvado por gracia, sino, soy santo que ocasionalmente actúa como pecador. Desde hoy, cada mañana vas a recordar quién eres antes de enfrentar el día. Cada tentación será una oportunidad de declarar tu verdadera identidad. Cada victoria será una confirmación de lo que ya sabías que era cierto sobre ti. Vas a convertirte en una voz de libertad para otros que están atrapados en la mentalidad de esfuerzo y derrota. Vas a enseñar a otros la diferencia entre luchar por libertad y caminar en libertad. Si tienes hijos, vas a criarlos con una mentalidad de identidad, no de comportamiento. Les vas a enseñar quiénes son en Cristo, no solo cómo deben comportarse. No busques otro video hasta que hayas aplicado estos principios de identidad en tu vida diaria, hasta que hayas experimentado personalmente el poder liberador de conocer quién eres realmente en Cristo. Pero cuando comiences a caminar en esta libertad, regresa, porque hay más verdades sobre la vida victoriosa en Cristo esperándote. Busca mi próximo video, donde te revelaré cómo mantener esta libertad y cómo ayudar a otros a encontrarla. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de ti por cada persona que ha llegado hasta aquí con corazón abierto para recibir la verdad sobre su identidad en Cristo. Declaro que el poder del pecado está roto en sus vidas, porque han entendido que su viejo hombre fue crucificado con Cristo
Ya no son esclavos del pecado, son libres en Cristo. Ya no son pecadores tratando de ser santos, son santos aprendiendo a caminar en santidad. Renueva sus mentes para que se alineen con su nueva identidad. Que cada día sea una celebración de quienes son en ti, no una lucha por llegar a ser algo diferente. Úsalos como instrumentos de libertad para otros que están atrapados en mentalidades de derrota. Que sean testimonios vivientes del poder liberador de entender la identidad en Cristo. En el nombre victorioso de Jesús. Amén. Me siento profundamente honrado de haber compartido esta verdad liberadora contigo. Me encantaría conocerte algún día y escuchar tu testimonio de cómo esta revelación transformó tu vida. Perdóname si en algún momento fui repetitivo, pero era necesario grabar esta verdad profundamente en tu corazón. Tu vida de libertad completa en Cristo comienza ahora mismo. Nueva criatura del Altísimo.